La Casa Blanca se defiende ante críticas de un mal manejo de secretos de Estado. Comunidad inmigrante lucha por sus derechos ante un futuro incierto. Un nuevo mural en Washington, D.C. honra a un joven de Florida que fue víctima de una masacre. Estas noticias y más en Kaplan News, Noticiero en Español. Saludos y bienvenidos una vez más a Kaplan News en Español. Yo soy José Carlos Rodríguez. Y yo soy Valentina Gaspari. Es un gusto acompañarlos de nuevo. Comencemos. Desde la Escuela de Periodismo Lee Kaplan de FIU, esto es Kaplan News en Español. El gobierno de Estados Unidos continúa defendiendo el uso de la antigua ley que facilita la deportación a miles de personas. Una audiencia en el Tribunal Federal de Apelaciones en Washington esta semana sacó a la luz una controvertida aplicación de una ley marcial para deportar a venezolanos sospechosos de ser miembros de la pandilla El Tren de Aragua. Nuestro corresponsal en Washington, D.C., David Lascano, está en vivo desde la capital del país con más detalles. Buenos días, David. Muy buenos días, Valentina y José. La administración Trump ha desenterrado esta medida del pasado, ya que fue de la primera vez desde 1941 que la llamada ley de enemigos extranjeros se ha sido invocada y ya está causando muchísima controversia, especialmente con la jueza federal de apelaciones Patricia Miller, que ha comentado que en su momento los nazis tuvieron mejor trato bajo esta misma ley. Nazis got better treatment under the Alien Enemy Act. El caso trata la deportación a El Salvador de más de 200 personas acusadas de ser miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. No se les notificó ni se les informó sobre su destino y no tuvieron oportunidad de impugnar su expulsión. There were plane loads of people. I mean, it's a class action. There were no procedures in place to notify people. Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos reconoció en una declaración jurada que muchos de estos deportados la semana pasada, bajo la ley de enemigos extranjeros, no tenían antecedentes criminales en Estados Unidos. Los abogados de los deportados argumentan que la administración Trump excedió su autoridad al aplicar esta ley fuera de un contexto de guerra. La ley dice que si los Estados Unidos se encuentran en guerra con otro país, el presidente puede ordenar que las personas de ese país sean removidas de este país. Nosotros no estamos en guerra contra Venezuela. No hemos declarado la guerra contra ellos ni ellos contra nosotros. Sin embargo, la administración Trump sostiene que la rama judicial no tiene ningún derecho a revisar el uso de la ley de enemigos extranjeros, alegando que las deportaciones entran dentro del poder presidencial, según la Constitución, para expulsar a presuntos terroristas y llevar a cabo la política exterior del país. De repente, si el poder del presidente fuera incuestionable bajo esta ley, entonces cualquiera podría ser considerado un enemigo extranjero. Y por ahora el Departamento de Justicia busca erradicar una orden de restricción impuesta por el juez federal James Boasberg, que inicialmente bloquea las deportaciones y con la posibilidad de este caso llegando a la Corte Suprema del país. Reportando desde Washington, D.C. en vivo para Kaplan News, soy David Lascano. Las recientes deportaciones de venezolanos y salvadoreños han generado una controversia con el gobierno, argumentando que se representa una amenaza para la seguridad nacional. Pero defensores de derechos humanos advierten que muchas de estas personas podrían estar siendo expulsadas sin pruebas suficientes. Nuestra reportera Stephanie Teña está en vivo con más detalles. Buenos días, Valentina y José Carlos. Así es, la administración de Trump ha intensificado sus políticas migratorias con la deportación masiva de venezolanos acusados de ser parte de la banda criminal El Tren de Aragua. Mientras el gobierno insiste que está removiendo delincuentes del país, muchas familias aseguran que son sus seres queridos los que fueron deportados injustamente, sin evidencia ni debido proceso. La medida ha llevado a la deportación de cientos de venezolanos en las últimas semanas. Muchos de ellos fueron detenidos sin previo aviso y enviados en vuelos directos a El Salvador, un país donde no tienen conexiones ni redes de apoyo. Según el gobierno de Donald Trump, estas deportaciones son necesarias para garantizar la seguridad nacional. Ganamos el voto popular, ganamos todo, y una gran parte de eso fue precisamente esto, sacar a las personas malas que no deberían haber sido permitidas en nuestro país. Pero los familiares de los deportados insisten en que muchos de ellos no tenían vínculos con organizaciones criminales, como es el caso de Yurliana Chacín, quien asegura que su hermano fue sacado de su hogar sin explicación y deportado a El Salvador. Pido a las autoridades norteamericanas y al presidente Bukele que se haga justicia por mi hermano, porque él
no es un criminal, él no ha cometido ningún hecho criminal en ningún país. Este tipo de casos han despertado críticas dentro del Congreso. Legisladores como el representante Jamie Raskin han cuestionado la legalidad de estas deportaciones, argumentando que se están violando principios básicos del debido proceso. No estamos en guerra con Venezuela. Ellos no nos han invadido. Incluso si estuviéramos en guerra, los migrantes tienen derecho a un proceso judicial bajo esta ley. El debido proceso es un derecho constitucional fundamental que no debe ser ignorado. Mientras el debate continúa, las deportaciones siguen en marcha. Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el peligro que enfrentan los deportados en El Salvador, donde muchos podrían convertirse en blancos de ataques o quedar atrapados en un sistema carcelario sin derecho a la defensa. A pesar de las protestas y acciones legales en curso, cientos de venezolanos siguen siendo deportados sin previo aviso. Sus familias en Estados Unidos continúan exigiendo justicia, mientras el futuro de estas políticas migratorias sigue en juego. Reportando en vivo para Kaplan News desde North Miami, soy Stephanie Tenia. Y tras la controversial filtración de chats por parte del editor de la revista The Atlantic, en cual se sostenía posible información clasificada, miembros de la administración Trump niegan que lo compartido sea confidencial. El día de ayer, funcionarios del gabinete Trump estuvieron en el Comité de la Inteligencia del Senado respondiendo a preguntas acerca de estas filtraciones. Entre ellas se encontraba la directora de la Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe. El presidente Trump, por su parte, también negó que lo compartido haya sido información clasificada y marcó lo ocurrido como un simple error. There was no classified information, as I understand it. We pretty much looked into it. It's pretty simple, to be honest. It's not. It's just something that can happen. Tras lo ocurrido, líderes demócratas piden el despido del secretario de Defensa Pete Hegseth. Y mientras tanto, agencias gubernamentales han decidido abrir ciertas investigaciones. Los cambios producidos por la administración Trump han generado muchas protestas en Washington. Ana Trinidad nos trae más detalles desde Washington, D.C. Buenos días. He conversado con varias personas quienes han estado protestando y consideran que esta realidad ocurre con más frecuencia cada día. Desde cuidadores de salud a los derechos de la mujer y las compañías de venta de carros Tesla, Washington es un lugar importante para manifestantes. ¿Tú piensas que el Congreso despertó el acta de los derechos civiles? ¿Es buena idea? Las personas marcharon y exigieron cambios. Mientras que esta ciudad tiene historial de reuniones y manifestaciones, la administración ha hecho muchos cambios que han generado toda una serie de protestas. Y muchos residentes creen que habrán aún más. No, yo pienso que no hay suficientes protestas. Actualmente existe una censura de la prensa y la falta de cobertura de las protestas demuestra que no quieren mostrar al público lo que en realidad está ocurriendo. Necesitamos más protestas. Otras personas consideran que no es la cantidad de eventos, sino el número de personas que deciden unirse a la protesta. Yo pienso que muchas personas en sus casas están en desacuerdo con los cambios recientes, pero no van a las protestas o tal vez son más centralizados y no les importa mucho. Ellos ven personas en las calles protestando y es suficiente para ellos. Muchas personas veteranas de guerra piensan que ya han servido a la nación y se muestran confiados que sus voces serán escuchadas y pensarán en unirse a las protestas. Se calcula que miles de personas han salido a las calles de la ciudad en lo que va del año y grupos no paran de pedir permisos para auspiciar más manifestaciones en las siguientes semanas y en los meses que vienen. Desde Washington para Noticiero les habla Ana Trinidad. Y el pasado viernes se presenciaron diversas protestas en las calles de Lima debido a problemas de inseguridad en el país. Paul Flores, conocido como El Ruso, cantante de la orquesta peruana Armonía 10, falleció trágicamente al ser baleado mientras viajaba en el bus de la orquesta. Su muerte fue la gota que derramó el vaso y ocasionó que los ciudadanos peruanos y la comunidad artística salieran a las calles a exigir justicia y seguridad. Alerta roja en Chile debido a incendios forestales en el sur del país. Según informó el presidente chileno Gabriel Boric, las zonas más afectadas son Biobío y la Araucanía. La alerta roja entró en vigor este pasado lunes y numerosas evacuaciones se han llevado a cabo. Actualmente hay 27 incendios activos y 34 controlados, pero el presidente Boric ha pedido intensificar la prevención, declarando que la mayoría de estos incendios han sido responsabilidad humana.
Y al regreso le traemos un fenómeno natural que iluminará el cielo de los Estados Unidos. Y también un partido que unió a los fanáticos venezolanos alrededor del mundo. Hacemos una pausa y ya regresamos. La vida no siempre te da tiempo para cambiar el resultado. La prediabetes sí. Con un diagnóstico temprano, puedes revertir la prediabetes. Toma la evaluación de riesgo de 1 minuto hoy. Visita podriatenerprediabetes.org. A todos nos gusta cortar esquinas. Todo listo, gracias. Cuando se trata de cruzar la carretera, es una esquina que no puede cortar. Siempre cruce en las intersecciones. Use la señal del cruce peatonal y cuando cruce, esté alerta. Asegúrese de que los conductores que se aproximan lo vean y tengan suficiente tiempo para detenerse. Los conductores no pueden cortar estas esquinas tampoco. Usted está obligado a detenerse para los peatones en los cruces peatonales. Es la ley. ¿De veras? Sí. Alerta hoy, vivo mañana. Es traído a usted por el Departamento de Transporte de la Florida. Haciendo planes eres el mejor. ¿Recuerdas los 90 minutos mejores planificados de tu vida? ¿O aquel aniversario sorpresa para las bodas de oro de tus padres? Te llevaste oro en planificación. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales. Prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Si estás entonado y haciendo esto, para sentirte apto para manejar, Z, W, X. No estás apto para manejar. I, G, K, L, V, W. Un normal. De acuerdo a un informe publicado esta semana, más de 15.000 niños han muerto en Gaza desde que Israel inició ataques militares el 8 de octubre del 2023. La lista incluye los nombres de 15.613 niños fallecidos, el 26% de ellos menores a 5 años. Israel comenzó los bombardeos después de los ataques de Hamas, donde perdieron la vida 1.200 personas. 251 fueron tomadas como rehenes. Sin embargo, Israel reclama que ellos cumplen con el derecho internacional humanitario y acusa a Hamas de usar civiles como escudo humano. El Papa Francisco recibe el alta tras estar ingresado en el hospital durante un mes. Su primera aparición pública fue en el balcón del hospital, donde múltiples personas se reunieron en la plaza de San Pedro para celebrar su recuperación. Después de haber estado un mes luchando contra una neumonía doble, el Papa Francisco fue dado de alta el domingo y continuó la recuperación en el Vaticano. Un mural en D.C., honor a una víctima del tiroteo de la escuela Parkland, fue presentado el lunes en Washington, D.C. La obra rinde homenaje a Joaquín Guac Oliver y todas las víctimas de violencia armada, titulado We Demand Change, lo cual significa exigimos cambio. El mural busca crear conciencia sobre la necesidad de una reforma en cuanto a la ley de deportación de armas en Estados Unidos. Las auroras boreales han vuelto y algunas pasarán por Estados Unidos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica informa que algunas personas en el norte y en el medio oeste del país podrían disfrutar de este espectáculo natural que ilumina el cielo con tonos verdes, rojos y azules. Las auroras serán visibles este fin de semana en estados como Alaska, Washington, Montana, Minnesota y Michigan. También podrían ser visibles desde Oregon hasta Nueva Inglaterra. Esta semana en Wynwood estuve presente donde la comunidad venezolana en Miami vivió el partido contra Perú como si estuvieran en casa. Tuve la oportunidad de hablar con algunos de los fanáticos sobre lo que significa para ellos apoyar a su selección a pesar de estar lejos y cómo este sueño mundialista los une. Veamos. Venezuela se enfrenta a la selección peruana de fútbol en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Y aunque el partido se disputará hoy en Venezuela, yo hoy me uno a decenas de venezolanos aquí en Wynwood que apoyarán a la Vinotinto desde la distancia. Más de 150 fanáticos llenaron este espacio en el corazón de Miami con camisetas, banderas y gritos de apoyo a la Vinotinto. Todos unidos con una misma razón: apoyar a su selección sin importar la distancia. La alegría más grande para un país que ha llorado mucho y que ha sufrido
bastante en los últimos tiempos por verse obligadas familias a desmembrarse y por estar obligados a salir de tu país y buscar nuevos horizontes. El evento, organizado por el periodista Fernando Petrocelli, se convirtió en mucho más que simplemente ver un partido. Fue una muestra de identidad, de resistencia y esperanza. Ver a Venezuela en un mundial es casi tan emocionante como ver que Venezuela vuelva a ser libre, algo así. Venezuela es la única selección de Sudamérica que nunca ha clasificado a un mundial. Pero estos seguidores no hablan de historiales, sino de ilusión. Incluso en los momentos más difíciles, la fe sigue viva. Significa para mí de que mi papito que está en el cielo siempre soñó con este momento, que estamos a punto, aunque sea un repechaje o lo que sea, pero tenemos la posibilidad de clasificar un mundial de fútbol. Para muchos, la Vinotinto es un refugio emocional, una forma de sentirse cerca de su tierra. El exdirector técnico de Venezuela, Richard Páez, nos explica. La Vinotinto, más que un equipo de fútbol, es un sentimiento nacional, es un símbolo patrio. Hoy lo que vemos aquí lo vemos regado por el mundo. Y esa pasión que no conoce fronteras se vio recompensada con un triunfo histórico. Venezuela venció a Perú 1-0 y la ilusión mundialista sigue viva. Desde Miami, la fe Vinotinto no se detiene. Reportando para Caplin News, soy José Carlos Rodríguez. Pasamos al béisbol, donde un jugador del equipo de FAU está dejando su huella esta temporada, destacándose con su rendimiento en el campo. Pero para él, el éxito es más que solo un juego. Nuestra reportera Ivana Iliuski lo comparte su historia. El equipo de FAU vive su mejor arranque en 10 años. Y una de esas razones, Keyshawn Fred, un miembro del equipo que con su poder al bate y sus premios está impulsando a los Panthers en este gran momento. La temporada va muy bien. Estoy jugando un gran béisbol. Es divertido venir aquí todos los días, competir y estar con los muchachos. Con 6 jonrones y 15 carreras impulsadas en las primeras 4 semanas de la temporada, Keyshawn Fred está construyendo una temporada de último año para recordar, una que podría abrirle las puertas al siguiente nivel. Juego para llegar a ese nivel. Todo lo que hago aquí es con ese objetivo en mente. Siempre ha sido algo que llevo en el corazón y que mi familia también lleva en el corazón. Jugar bien es importante para mi familia y para hacer de esta oportunidad una realidad. La combinación de tamaño, poder y ética de trabajo de Fred llamó la atención del entrenador de bateo de FIU, Brian Girolamo, desde el principio. Su físico destaca en el campo. ¿Sabes? Una de las primeras cosas que observas al evaluar jugadores en el ámbito profesional como scout es si su tipo de cuerpo encaja en un uniforme profesional. Y cuando lo ves, simplemente resalta entre los demás. Es casi como un hombre jugando contra niños. Pero para Fred, el éxito no se trata solo del juego, sino de hacer sentir orgullosa a su familia. Ha sido una verdadera alegría y una bendición, un honor ser su madre, verlo crecer y seguir jugando hasta el día de hoy. Estoy muy orgullosa de él. Con el arranque impresionante de FIU, el liderazgo de Keyshawn Fred se destaca. Y de la manera que viene jugando hasta los momentos, no cabe duda que todo es posible. Para Caplin News en español, soy Ivana Iliuski. Y eso es todo por nuestra edición de hoy. Yo soy Valentina Gaspari. Y yo soy José Carlos Rodríguez. Y si quieren más contenido en español, no olviden visitar caplinnews.edu. Nos vemos la próxima edición.